tener los materiales, especialmente los metales. Vamos a hablar respecto a los metales, que es el material que más utilizamos nosotros en nuestra profesión. Los metales, vuelvo a repetir, se pueden encontrar en tres estados: gaseoso, líquido y sólido, y todo depende del aporte de energía que se hubiese brindado al material, porque cualquier tipo de material en cualquiera de los estados tiene dos tipos de energía. Una energía que se conoce con el nombre de energía potencial y la otra con el nombre de energía cinética. La energía potencial está en función del distanciamiento de los átomos, cuán lejos se encuentra un átomo respecto del otro. Y la energía cinética se refiere al movimiento de los átomos. ¿Qué intensidad de movimiento posee el átomo dentro del material, ya sea que se encuentre en cualquiera de los estados? Obviamente, en el estado gaseoso, los átomos poseen una gran cantidad de energía cinética y una gran cantidad de energía potencial. En ese sentido, los átomos están muy separados entre sí en el estado gaseoso y están vibrando mucho uno respecto del otro. Quiere decir que se le ha aportado por el material una gran cantidad de energía cinética y una gran cantidad de energía potencial. En el estado líquido poseen menos energía cinética y potencial que en el estado gaseoso, y en el estado sólido aún mucho menos. Pero nosotros en el ejercicio de la profesión necesitamos pasar del estado líquido al estado sólido. Es decir, ¿por qué es importante esta situación? Porque muchos materiales para tomar la forma de las piezas deben ser fundidos. Si son fundidos, los pongo en forma líquida dentro de un molde. Y luego de que se solidifican, por favor, Ortega, no me habilite su cámara, Ortega Sardán. Entonces, vuelvo a repetir, los materiales, inicialmente nosotros, no los materiales, los metales, para ser más exacto. Inicialmente nosotros los tendríamos en estado líquido. Nos interesa aportarle una gran cantidad de energía de forma tal que ellos estén en el estado líquido y luego en ese estado vertirlo o meterlo dentro de un molde de forma tal de obtener una forma parecida a la pieza que yo deseo construir. Eso es algo que se practica siempre. Entonces, en el estado líquido tienen una gran cantidad de energía cinética y una gran cantidad de energía potencial. ¿Cómo pasa un metal del estado líquido al estado sólido y qué se obtiene? ¿Cómo se agruparían los átomos en el estado sólido? Eso se llama un mecanismo de cristalización. Bien, para lo cual inicialmente se tienen que formar los núcleos. ¿Qué significa? Inicialmente, cuando el metal está en estado líquido, y a medida que va descendiendo la temperatura, va perdiendo energía el material. Perdón, al ir perdiendo energía el material pierde tanto energía cinética como energía potencial. Si pierde energía potencial, los átomos estarán más juntos entre sí. Si pierde energía cinética, los átomos estarán vibrando menos uno respecto del otro. Llegará un momento entonces en que los átomos empiezan a coexistir tanto en estado líquido como en estado sólido. Habrá una gran cantidad de líquido y unos cuantos átomos se juntarían entre sí, ¿no es verdad?, para coexistir en el estado sólido dentro del líquido. De esa manera, entonces, si es que hay un pequeño desbalance de energía, esa pequeñísima cantidad de átomos que ya se encuentran en el estado sólido en el seno del líquido se disuelve, pasa nuevamente al estado líquido. Eso, poco a poco, si voy descendiendo a la temperatura, entonces cada vez más átomos se van juntando para estar en el estado sólido dentro del líquido. Y a medida que van perdiendo energía, van perdiendo cada vez más energía cinética y cada vez más energía potencial, los átomos se van juntando cada vez más formando unos núcleos. Quiere decir, a eso se llama el fenómeno de nucleación. Habrá
cada vez más átomos en el estado sólido a costa de los átomos que inicialmente estaban en el estado líquido. A ver, vamos a hacer un resumen, que eso es importantísimo. ¿Qué es el fenómeno de nucleación? La formación de un grupo de átomos en el seno del líquido, dentro del estado líquido del metal, que pasan al estado sólido. Se forman como pequeñas porciones, pequeños pedacitos de metal en el estado sólido dentro del líquido. Esos pequeños pedacitos se conocen con el nombre de núcleo. Ese proceso se llama, recibe el nombre de fenómeno de nucleación. Entonces, obviamente, si nosotros comparamos la temperatura, el descenso de la temperatura respecto al tiempo, inicialmente sobre esta raya, que es la raya donde la temperatura a la cual el material empieza a solidificarse, por encima de esa temperatura, el material tendrá tanta energía, a medida que sube la temperatura, tanta energía, que se encontrará todo en estado líquido. Pero a medida que yo desciendo la temperatura a lo largo de la curva roja, llego a la temperatura de solidificación. Y en esa temperatura coexisten, como habíamos comentado, pedacitos de material sólido dentro del estado líquido. Y luego de transcurrido el tiempo, ¿no es verdad?, entre la coexistencia de la temperatura entre o sobre la temperatura de solidificación, entonces el material se acabará de solidificar y todo pasa al estado sólido. Pero es necesario un subenfriamiento para que el material pueda pasar por debajo de la temperatura de solidificación, para que el metal pueda empezar a solidificarse efectivamente. En la temperatura de solidificación, tanto el sólido como el líquido están a la misma energía potencial. Pero si bajo la temperatura, el sólido desciende su energía potencial, y obviamente en esta temperatura, que es la temperatura de solidificación, estará a la misma energía potencial y a la misma energía cinética. Pero si desciendo la temperatura, baja la energía potencial y baja la energía cinética, inmediatamente el metal se empieza a solidificar de forma en mayor cantidad. Eso, ¿verdad?, se llama calor latente de solidificación. La pérdida, ¿verdad?, de la energía potencial para que el metal pueda solidificarse. Y los núcleos siguen creciendo a medida que desciende la temperatura. O sea, observen ustedes que la temperatura no es más que una medida de la vibración de los átomos. La temperatura está ligada a la energía cinética que poseen los átomos. Todos aquellos átomos que tienen la misma temperatura están vibrando con la misma intensidad. Si desciende la temperatura, pierden energía cinética, y al descender la temperatura, los átomos vibran menos y pierden energía cinética. Entonces, los átomos se van agrupando entre sí, van aumentando el tamaño de cada uno de los núcleos y crecen en una estructura tal como un arbolito. Ese arbolito, que ya es la agrupación de un núcleo, va atrapando cada vez más átomos en el estado sólido, pasando del líquido al sólido, y va creciendo el núcleo formando una especie de arbolito. Ese arbolito se conoce con el nombre de dendrita. Bien, dendrita. Quiere decir que, ¿qué es la dendrita? Es el crecimiento de un núcleo. Ese núcleo va atrapando más átomos en el estado
del estado líquido, pasándolos al estado sólido, y él va creciendo como la rama de un arbolito. Ese arbolito se llama, recibe el nombre de dendrita. Aquí podemos ver, estas son microfotografías, ¿no? Son reales. Se ha tomado la fotografía de una dendrita a través de un telescopio muy poderoso. Pero las dendritas van creciendo y creciendo cada vez más hasta que chocan entre sí. Podemos verlo quizás acá. Todo lo blanco es el estado líquido. Acá empezó la solidificación, estos son núcleos. Habrán unos más grandes, unos más pequeños, algunos se forman primero, otros se forman después, a medida que los átomos pasan por la pérdida de energía al estado sólido, como los rojitos. Y luego de eso, los núcleos van atrapando cada vez más átomos, van creciendo los núcleos formando las dendritas, y cada vez habrá más sólido, más rojito que blanco. Cada vez habrá más sólido en el seno del líquido. Luego, las dendritas van creciendo aún más a costa del líquido, quiere decir de que el material va pasando en mayor cantidad al estado sólido, habiendo cada vez menos líquido. Pero llegará un momento en que las dendritas chocan entre sí y todo el material quedará en estado sólido. Entonces, las dendritas toman otro nombre, se llaman grano. Bien, quiere decir de que los núcleos dan lugar a las dendritas. Las dendritas van creciendo entre sí hasta que el material está totalmente solidificado. Una vez el material está totalmente solidificado, las dendritas toman el nombre de grano. Ellas tienen los granos, y esto es importantísimo dentro del material. Quiere decir que un metal es como una bolsa de arroz. Bien, donde está formado por pedacitos, por grano, como el arroz. Todos están juntitos. Donde choca un grano con el otro, recibe el nombre de frontera de grano. La superficie de unión entre un grano y otro toma el nombre de frontera de grano. Aquí tenemos la analogía de un grano y otro grano. Observen ustedes que todos los metales solidifican en una forma cristalina. Quiere decir que los átomos, como en la parte blanca de la izquierda, los átomos están ordenados de forma regular y repetitiva. Tienen un orden establecido. Es una estructura cristalina. Del lado de la derecha, los granos también tienen una estructura cristalina. Están ordenados de forma regular y repetitiva. Pero nada más que en el lado de la izquierda, los granos tienen los átomos en el grano tienen una cierta orientación, diferente a la orientación que tienen en el lado de la derecha. Y entre ambos granos, habrá la frontera de granos en el rojito. Y la frontera de granos, tecnológicamente, es algo que reviste vital importancia, porque en la frontera de granos es lo último que solidifica. Dentro de la frontera de granos se acumulan todas las impurezas que pudiesen existir en el material. Y además la frontera de granos, ya los átomos no forman una estructura cristalina, forman una estructura al azar, porque es lo último que se solidifica. Quiere decir que en la frontera de los granos, al no formar una estructura cristalina, no están en forma regular y repetitiva como en el lado derecho y en el lado izquierdo, donde sí los granos están formando en ambos casos una estructura cristalina. Esta zona llamada frontera de granos es vital tecnológicamente. Bien, en la frontera de granos habrán impurezas, será una zona de alta energía donde los granos no están unidos entre sí o conformando una estructura cristalina, no están en forma regular y repetitiva. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque los metalurgistas juegan con el tamaño y la orientación de los granos. Un material que posee grano grande será más fácil de romper
que un material que posee grano pequeño, porque en el material que tiene grano grande, la frontera de grano es muy extensa. Si es que yo quiero deformar el material hasta su ruptura, se romperá a lo largo de la frontera de grano y fíjense, el camino aquí es muy suave. En cambio, en un material de grano pequeño, la frontera de grano es muy intrincada. Es más difícil de romper. Bien, esa es la importancia de la frontera de grano. Toditos los metalurgistas eligen, si quieren un material para que sea fácil de deformar, que se pueda trabajar fácilmente, entonces hacen un material, un metal de grano grande. Pero si quieren un material muy tenaz, muy difícil de romper, muy difícil de deformar, fabrican un material de grano pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, existen muchas formas de cómo, muchas tecnologías de cómo agrandar o achicar los granos. Eso está perfectamente resuelto. Se hace con un juego del calor. Si es que el descenso de la temperatura en el cambio de estado de líquido al sólido es muy rápida, muchos núcleos se van a formar. Rápidamente se forman muchos núcleos. Y si yo enfrío un material rápidamente, entonces al formarse muchos núcleos va a formar mucho grano. Será un material de grano pequeño. Pero si yo hago descender suavemente, lentamente la temperatura, se formarán menos granos, ¿verdad? Esos granos irán atrayendo cada vez menos núcleos. Y al formarse menos núcleos, darán lugar a la atracción en cada uno de esos menos núcleos, mayor cantidad de átomos, dará lugar a un material de grano grande. Y eso es vital tecnológicamente. No puede ser de que un metal esté hecho de la misma composición química, una aleación, la misma composición química, pero puede ser usado para una herramienta como puede ser usado para un eje común. Para una herramienta, grano pequeño, tendrá mayor resistencia. Para un uso común, grano grande, porque yo lo tengo que cortar, lo tengo que deformar, lo tengo que romper. Lo tengo que doblar, lo tengo que tornear, me conviene que sea de grano grande, fácil de deformar. Pero si es una herramienta, no se tiene que deformar para nada, no se tiene que romper, grano pequeño. Bien, ese entonces sería el fenómeno de nucleación. La pregunta es, ¿cómo sé de que un material tiene grano grande y cómo un material tiene grano pequeño? No lo puedo adivinar. Eso se logra a través de una ciencia que se conoce con el nombre de metalografía. La metalografía, entonces, es una ciencia que me permite, a través de un instrumento, mirar el tamaño del grano. Y todas las metalurgias, aquellas que se dedican a fabricar materiales de una u otra calidad, tienen, la verdad, esa herramienta que me permite ver el tamaño del grano y cualquier defecto que hubiese dentro del material. La metalografía también se conoce con el nombre de microscopía y le dice al observador las características de la estructura de un metal. Para ello usa una herramienta importantísima, el microscopio. Esa herramienta se conoce con el nombre de microscopio metalográfico, que es muy diferente, o tiene el mismo principio que un microscopio para fines biológicos, para mirar si es que yo tengo algún parásito dentro de mí. Entonces, esa herramienta es el microscopio metalográfico que toda la industria posee. La universidad posee uno en la Facultad Politécnica. Hay un microscopio metalográfico.
que sería oportuno que lo viéramos, pero desgraciadamente no lo vamos a poder ver porque por culpa del corona. ¿Qué determino mediante esta herramienta? El tamaño del grano. ¿O qué determino mediante la metalografía? El tamaño del grano. Habíamos visto que si yo sé el tamaño del grano, puedo predecir el comportamiento del material. Puedo ver también la forma y distribución de varias fases e inclusiones. La fase es todo aquello que visto, que tiene diferencia visto desde el punto del microscopio metalográfico. Si yo observo algo diferente en el material, en el mismo material, una parte diferente a otra, son dos fases diferentes. Todo ello lo logro con la observación del microscopio metalográfico. Y las inclusiones son los pedacitos de material distintos. Bien, distintos al propio material o al propio metal. Y obviamente, todos los que fabrican piezas les hacen un tratamiento térmico que se llama al material. El tratamiento térmico significa orientar los granos de una forma o cambiarles de tamaño, ¿no? De repente yo quiero, como en el caso de el diente de un engranaje, hacer que su superficie sea muy dura, pero dentro del diente tiene que ser relativamente flexible, porque si fuese muy dura, se quebraría rápidamente. Se quebraría como un cristal. Me conviene que su superficie sea muy dura para que con el roce del otro diente hermano, de su engranaje hermano, no se desgaste. Pero es solamente una pequeña capa de su superficie que es muy dura. El resto no es tan duro porque no es conveniente. Eso se llama tratamiento térmico y es algo que se hace sobre todas las piezas. Ustedes habrán visto en metalurgia que hay toda una gran familia de tratamientos térmicos que mejoran o cambian las propiedades mecánicas de un material. Todo eso se puede ver a través de la microscopía o a través de la metalografía. Pero obviamente debo observarla dentro del microscopio metalográfico. Pero el microscopio metalográfico es una observación en la cual, o sea, la observación se realiza a través de la luz, porque es el ojo el que va a hacer la observación. Y el ojo ve mejor si hay menos o más luz. Si hay más luz, el ojo ve más claro. Si hay menos luz, el ojo ve de forma diferente, ve menos claro, ve más borroso. Pero los metales son opacos, no pueden ser traspasados por la luz, cosa que se hace cuando yo voy a hacer un análisis de sangre. Me sacan una gotita de sangre del dedo, la ponen en un vidrio, en una chapita de vidrio, la tapan con otra chapita de vidrio, la ponen en el microscopio, la luz atraviesa los dos vidrios y mi sangre y el biólogo sabe qué es lo que yo tengo. Eso no se puede hacer con los metales porque los metales no son transparentes, no permiten el paso de la luz, son opacos. En consecuencia, el material debe, o sea, la observación debe hacerse por reflexión. Reflexión. Y para ello debo trabajar la muestra para ser observada en el microscopio metalográfico de tal forma que quede como un espejo, que pueda, la verdad, reflejar la luz sin ningún tipo de dificultad. Si yo saco un pedacito de material y trato de observarlo con el microscopio metalográfico, no voy a ver nada relevante. Pero si yo lo pulo, lo trabajo, hago varios pasos, entonces va a quedar con una superficie tan lisa, tan pulida como un espejo, va a reflejar muy bien la luz y podré hacer el mejor tipo de observación. Entonces, la primera etapa que hay que hacer es el muestreo. ¿Qué significa el muestreo? Elegir un pedacito del material representativo que yo deseo observar. Por decir, en un engranaje se rompe un diente,
Me interesa el diente que se rompió. No me interesan los otros que están en perfecto estado. Debo estudiar la razón por la cual ese diente se rompió prematuramente. Entonces voy a sacar un pedacito del diente roto. Los otros también me interesan, pero no me interesan tanto como aquel que produjo la falla. Entonces, el muestreo significa seleccionar el lugar más relevante donde yo deseo estudiar. Bien, por decirlo, los álabes de la turbina de un avión de pasajeros se rompen en el mantenimiento, ellos van y estudian el álabe roto. Los otros están en perfecto estado. Les interesa saber cuál fue la razón por la cual ese diente se rompió y estudiando eso pueden predecir la vida útil de los otros dientes. Hubo una falla. Estudian el lugar donde es interesante, donde yo realmente me interesa, ¿no es verdad?, hacer un estudio. Para ello, debo cortar un pedacito del material. Si el material es muy suave, muy blando, agarro una sierra mecánica esa que se compra en la ferretería y lo corto el material y saco un pedacito de él y ese es el que estudio. Si el material es muy duro, puedo pasarme un día tratando de cortarlo con la sierra y jamás lo voy a cortar manualmente. Utilizo una moladora, un disco de corte, un disco abrasivo, lo corto, pero para eso, para hacer eso, debo permanentemente estar enfriando. Le echo un líquido enfriador. Hay una infinidad de líquidos que enfrían los materiales cuando ellos están en proceso de maquinado. Porque si se calienta mucho, entonces se frega la muestra. Porque si se calienta mucho puede entrar el rojo vivo y de esa manera cambia la estructura metalográfica y yo no voy a obtener lo que realmente quería ver. ¿De acuerdo? O sea que si el material es suave, agarro una sierra y lo corto. Facilito. Si el material es muy duro, agarro una moladora, le pongo un disco de corte, un disco abrasivo y corto, pero enfriando el lugar de donde yo deseo sacar la muestra. Esa es la precaución. Esa es la primera etapa, sacar una muestra. Esa operación se conoce con el nombre de muestreo. Ahí tienen una máquina, fíjense, una máquina para el corte del material. Está constituida de un motor eléctrico. Ese motor eléctrico mueve un disco abrasivo. Acá hay una prensa que toma la pieza que tuvo alguna falla, lo corto con el disco abrasivo. ¿No es verdad? Este blanco es un protector porque los aceros despiden una gran cantidad de chispas cuando están cortándose, entonces pueden agredir el ojo del operario, lo tapo en el proceso de corte. Y acá hay una manguerita. Esta manguerita me permite echarle el líquido refrigerante para que el material no cambie su estructura cristalográfica. Y obviamente está la botonera como una licuadora para menor, para mayor velocidad, de acuerdo a que sea el material, el botón de arranque, el botón de parada, una máquina de corte. Para cortar el material, si es que ustedes le dan a un operario una sierra para cortar, digamos, perfiles de acero, demora muchísimo. Es muy común tener en la industria este tipo de máquinas para cortar material a través de un disco abrasivo y un motor eléctrico. Una máquina muy sencilla y muy eficaz. Corta como un queso. ¿De acuerdo? Se ahorra cualquier cantidad de mano de obra. La otra etapa, el otro paso que yo debo decir es el esmerilado burdo toco. Bien. Si la muestra es después del corte con el disco abrasivo con la sierra, el material va a quedar lleningo de rayas. Tiene muchas rayas. Su superficie es muy imperfecta. Si la muestra es blanda, entonces agarro una lima y limo, lima de hierro se supone, de acero, y limo en contra de la raya, de forma tal de hacerlas perder. Bien. O si no, agarro tela esmeril, lija. Se conoce la lija para madera, es una lija en donde el abrasivo
el material que va a desgastar al metal se encuentra pegado sobre un papel. La tela esmeril, el abrasivo, se encuentra pegado sobre una tela. Entonces eso permite de que yo le pueda echar un líquido. Si a la lija de madera yo le echo un líquido, se desprende todito el abrasivo. Pero en cambio, en la tela esmeril le echo un líquido y el abrasivo no se desprende de la tela. Es lo que usan los chapistas. Para materiales duros, entonces, puede usar un disco rotatorio, un disco que gira lentamente, yo ahí apego. Ese disco gira y está cubierto por una lija y ahí yo hago el bruñido del material, el desgaste del material. Obviamente la muestra debe, en el disco abrasivo, debe manejarse empujando la muestra perpendicularmente al ataque del disco o esto se puede hacer manualmente o a través de un disco abrasivo. Eso se conoce entonces con el esmerilado burdo o tosco. La misión de él es borrar en la mayor cantidad de la raya que posee el material. Queda una muestra sin raya, sin mella, sin rebarba. Pero hay muestras muy pequeñas. De por ahí yo deseo estudiar lo que pasa en la hoja de una lámina o de una cuchilla de afeitar, de una navaja, o sobre la cabeza de un alfiler. Eso no lo puedo tomar con las manos, no lo puedo manejar, entonces debo hacer un montaje. Hay dos clases de montaje. Eso me va a permitir el montaje tomar mediante algún mecanismo la muestra y poderla trabajar en las próximas etapas. Hay dos clases de montaje. El montaje mecánico significa, es una pequeña prensa el montaje mecánico. La negrita es la muestra muy pequeña a manejar. Entonces pongo esta prensa, ¿no es verdad? Si yo le aprieto esta tuerca, obviamente va a tomar el material, lo va a tener apretado el material. Bien, o sea, la muestra. De esa manera se suele poner unas láminas acá de material más blando que el material a trabajar. La verdad es una chapa de una aleación que se conoce con el nombre de lactón. Bien, de esa manera puedo yo tomar con la mano y hacer todas las operaciones que yo deseo a la muestra. Y el otro montaje es el montaje químico, se hace mediante resina. Muy practicado también. Se pueden utilizar para este montaje dos aglomerantes. Uno es la baquelita y otra es la lucita. La baquelita es transparente. Agarro la muestra, la pongo en un molde, le echo, o mejor dicho, en un molde pongo la baquelita que normalmente viene en polvo. Y pongo encima la muestra y la caliento en un horno a 150 grados centígrados y le ejerzo presión 400 libras por pulgada cuadrada y dejo que enfríe lentamente. Y luego la baquelita se aglomera entre sí, es termofraguante, se llama, que fragua, se solidifica a medida que desciende la temperatura. Entonces la muestra queda como en un tarrito, o en un cilindro, perdón, de baquelita previamente solidificada. Y la baquelita tiene la gran propiedad que los fabricantes la hacen de diversos colores. De repente quiero trabajar con una muestra que es acero, de bajo contenido de carbono, pongo el color rojo. Pero quiero trabajar una muestra de alto contenido de carbono, pongo el color amarillo. Queda perfectamente identificada porque la baquelita viene de distintos colores. Y luego de eso, esto lo agarro y puedo manejarlo. Pero también se puede usar la lucita, que también es una resina termofraguante, que también tengo que calentarla a 150 grados y también tengo que someterla a una presión de 400 libras por pulgada cuadrada. Ahí monto la pieza. La lucita es transparente. Bien, es transparente.
Entonces, cumple la misma función, nada más que ella es transparente. Puedo ver hasta dónde yo desgasto la muestra. La baquelita es opaca, la lucita es transparente. También ya se utilizan actualmente en materiales epóxicos, ¿no? ¿Verdad? Mezclo dos materiales, pongo la muestra ahí en un molde y lleno el molde con el material epóxico y de esa manera puedo manejar fácilmente la muestra. Eso se llama el montaje. Aquí se puede ver la máquina con la palanca para ejercer la presión, ¿no es verdad? Y esta máquina que me sirve para el montaje también me permiten adicionar a la muestra la temperatura adecuada y que el descenso de temperatura sea gradual. Es una prensa de montaje, prensa que sirve para obtener esto. Existen en el mercado muchísimas prensas de montaje para los procesos metalográficos. Luego de haber practicado el esmerilado burdo viene el pulido intermedio. El pulido intermedio se hace con hojas de esmeril. Ustedes saben, ustedes van a la ferretería y compran una hoja de esmeril, viene de un 0 hasta 4 ceros. La que tiene un 0 es una lija áspera. La que tiene 4 ceros es una lija muy suave. Bien, entonces ustedes ponen la lija sobre una mesa y empiezan a pulir. Siempre en forma perpendicular a la raya que tuviese el material. Normalmente se hace en seco cuando el material es duro. Si el material es muy blando, se usa un abrasivo de la lija que se llama carburo de silicio. Bien. También se puede poner el mate, o sea, el abrasivo en resina se puede poner, ¿no es verdad? En parafina, la parafina es el material con la que se hacen las velas. O en plomo. Quiere decir que ahí se disuelve el material y de ahí se va puliendo. Se puede usar también en esto ¿cómo se llama? Un disco esmeril. Fíjense que acá hay mucho menos rayas que acá. O sea, acá las rayas son muy profundas. Luego de practicado el pulido fino, el material queda con muy pocas rayas, casi similar a un espejo. Bien. Y por último, se practica el pulido fino. El pulido fino significa ya usar polvos abrasivos. Esos polvos abrasivos se colocan en un disco rotativo. Ese disco rotativo tiene un paño. Está cubierto por un paño, gira muy lentamente ese disco. En ese disco se toma el material y se presiona sobre el disco que está girando, propulsado por un motor eléctrico. Pero el disco está recubierto de un paño. Bien. Los abrasivos pueden ser óxido de aluminio. El disco tiene entre 20 a 25 centímetros. Se puede hacer óxido de aluminio para materiales ferrósidos, óxido de cerio para el aluminio, para el manganeso. Se puede usar el mejor abrasivo de la pasta de diamante. Es un abrasivo muy, pero muy caro. Y el óxido de cromo. Son abrasivos muy caros, ¿no es verdad? Pero que me dan el mejor acabamiento superficial. No sé si ustedes habrán visto cuando hacen el chaperío. El pintor le echa dos manos de pintura al vehículo y él queda semi-opaco. No queda brillante. Después agarra un trapo y de un tarro saca una pasta abrasiva. Y con eso pule la pintura y el vehículo queda brillante. Le da el acabado. O si no, tiene una pulidora que no viene a ser más que un disco rotativo que él lo agarra como si fuese una amoladora y gira lentamente y con eso va puliendo el vehículo. Y queda brillantísimo.
Lo que le echa a su paño o a su disco o a su disco giratorio es justamente un abrasivo que saca de una lata. Es como una pomada. Bien, y con eso, ¿no es verdad? Con el pulido fino, ya el material queda, o la muestra queda perfectamente plana y con una superficie absolutamente sin raya. Y por otra parte, muy similar a la superficie de un espejo. Pero aún así, si lo pongo en el microscopio metalográfico, no veo nada. Debo hacer... el paño, me olvidaba decirle, el paño puede ser de varias formas. Puede ser seda sin pelo. Puede ser paño de billar con el paño de que usan las mesas de billar, o lonilla con pelo intermedio, o si no puede ser terciopelo con mucho pelo. Depende del material y depende del abrasivo. Hay una gran cantidad de abrasivos y uno adecuado para cada material. Si voy a pulir acero, uso un abrasivo. Si voy a pulir cobre, uso otro. Si voy a pulir aluminio, aún otro. Y así sucesivamente para poder practicar el pulido fino. Luego de haber realizado el pulido fino, ahí tienen un disco rotatorio. Una máquina con un disco rotatorio. La verdad, para practicar el pulido fino. Y por último, la última etapa viene a ser lo que se llama, o tiene el nombre de ataque. ¿Qué significa el ataque? Echarle a la pieza, después de que pasó la etapa del pulido fino, ¿no es verdad? Un material ácido. Un reactivo. Ese reactivo puede ser nitral, que es ácido nítrico, de 1 a 5 miligramos, ¿no es verdad?, por cada litro de alcohol metílico, que está al 98%. Picral, que es ácido pícrico en alcohol metílico. Pesulfato de amonio, que es en 10 gramos de agua, 90 miligramos de pesulfato de amonio. Reactivo palmetrón, que es óxido crómico, en una cierta dilución en el agua. Muchos reactivos químicos adecuados para cada material. ¿Para qué hago esto? ¿Cuál es el propósito? Es hacer visible las características estructurales del material. Quiere decir que la superficie de la muestra pulida, después de pulido fino, es necesariamente atacada. Reacciona químicamente, pero resulta que el reactivo, ¿no es verdad?, el reactivo químico ataca de forma diferente a la superficie de la muestra. ¿Qué es lo que va a atacar primero? Las zonas que poseen mayor energía. ¿Cuáles son las zonas que poseen mayor energía? Las impurezas y la frontera de grano. La frontera de grano, este material ácido se la come, deja una zanja, la disuelve rápidamente, pero el material, el metal puro, o sea, el grano tiene una gran resistencia al ataque, no es agredido por el reactivo. Solamente el reactivo se comerá las impurezas y la frontera de grano. Donde hay frontera de grano dejan como una especie de zanjita. Muy bien. Este es el microscopio metalográfico. Ustedes bien saben que el microscopio metalográfico es una fuente, actúa por reflexión, es una fuente luminosa, un foco muy potente que lo hacen pasar por un banco óptico que va concentrando justamente el haz luminoso, que es disperso de la fuente luminosa. Y eso incide sobre un espejo. El espejo lo proyecta sobre la muestra, ¿no?, sobre la probeta, que es concentrado el haz luminoso, lo proyecta, lo envía, lo hace incidir sobre la muestra y el haz luminoso choca con la muestra y se refleja, porque ella es como un espejo. Una vez que se lleva al hombro un espejo,
La luz con la que yo alumbro me refleja a mis ojos, entonces todos los rayos que chocan contra la muestra se reflejan hacia arriba, pasan al ocular y el ocular amplía hasta 2000 veces. 2000 veces el tamaño amplía el ocular, que es un banco óptico. Quiere decir de que la luz choca contra el espejo, choca contra la muestra y se refleja. Por eso el microscopio metalográfico actúa por reflexión, no por transparencia. En un microscopio óptico, la fuente luminosa está abajo, traspasa la muestra que es un vidrio, es cristalina, no es opaca y directamente va al ocular. Aquí no. Aquí la fuente luminosa genera un haz de luz que es reflejado a través del espejo, choca contra la muestra y el láser luminoso se refleja para pasar al ocular y de esa manera se amplía hasta 2000 veces. ¿Y qué es lo que veo? Esto veo, estos son microfotografías. Fíjense ustedes, aquí estoy viendo diferentes fases, una parte negra, una parte gris, otra parte menos gris, otra parte blanca. Este probablemente sea una muestra de un hierro nodular. El carbono acá, en la aleación, está en forma de esferita, ¿no es verdad? Y esto es el material. Esta parte de aquí viene a ser como si fuese la estructura de un hierro gris, donde el carbono está en forma de lámina. Se aumentó 2000 veces. Veo, ¿no es verdad?, cómo se ha distribuido los materiales que forman parte de la aleación dentro del mismo seno del metal. Eso es importantísimo. El observador que tiene experiencia dice, este material se va a manejar o es el material que yo quise fabricar para tal fin. Y si el material es puro, entonces, y se va a ver la frontera de grano. Fíjense que todos los blanquitos son los granos. Y aquí la frontera de grano está perfectamente diferenciada. Fíjense, es la parte más oscura, la rayita más oscura, la frontera de grano. Si este es un grano, esta es su frontera de grano. Bien. De esa manera se puede saber el tamaño del grano. Incluso hay forma de cómo medir el tamaño del grano. ¿Y por qué en la frontera de grano se ve más negrita que el grano mismo? ¿No es verdad que si yo hago reflejar la luz sobre un papel, lo voy a ver bien blanco? ¿De acuerdo? Pero si el papel tiene una rajadura, la rajadura la voy a ver oscura. Porque la rajadura no va a reflejar la misma cantidad de luz que refleja el papel que se ve blanco. Que se ve blanco el papel significa que tiene que mayor cantidad de luz me llega al ojo. Pero la rajadura absorbe la luz, la voy a ver más oscura. Quiere decir de que si este es un grano y este es otro, en la frontera de grano, el reactivo se lo comió. Le sacó este pedacito verde, se comió la frontera de grano. Y la luz cuando llega y choca contra el material, acá, contra el grano, como se refleja directamente hacia el ocular. Lo veo claro. Pero cuando choca contra la frontera de grano, contra la zanja, la luz se dispersa, no se refleja hacia el ocular, la veo oscura. Porque hay menos luz. Si hay menos luz, veo oscuro. De noche, que no hay luz, no veo nada. Cuando hay un solazo, veo clarito. Así actúa el ojo. Entonces quiere decir que la frontera de grano se verá oscura porque los rayos escapan, no van hacia el ocular del microscopio metalográfico. ¿Por qué? Porque chocan en la frontera de grano y como es una zanjita, se dispersan los rayos. Van hacia otro lado, menos hacia el ocular. Pero en el grano chocan
y ellos rebotan perpendicularmente. O sea, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si el ángulo de incidencia es 90 grados, el ángulo de reflexión también será de 90 grados. Y de esa manera, y es una práctica común en las acerías, hay un banco de 10, 15 microscopios metalográficos y operadores mirando si es que la aleación que yo quería obtener se hizo, se logró. Saca un pedacito de muestra de la aleación que ellos desean y ven si es la que ellos planearon obtener. Y de esa manera, esa pieza hecha con esa aleación, si es que la aleación es correcta, va a servir. Si la aleación no es correcta, si ellos quisieron obtener un material de grano pequeño y obtuvieron un material de grano grande, entonces esa pieza no sirve, es rechazada. Esa es la importancia de la metalografía y más que todo se practica mucho en la industria aeronáutica para poder obtener resultados efectivos. Nada más que en la industria aeronáutica, en vez de usar un microscopio óptico que por encima de los 2000 aumentos ya no sirve más, ya la luz se distorsiona porque la luz no es un rayo recto, la luz son ondas electromagnéticas que se distorsionan por encima del aumento número 2000. En los grandes laboratorios tienen grandes instrumentos y ese instrumento es un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico puede hacer un aumento hasta de 20.000 veces, 10 veces más que el microscopio óptico. Y con lentes especiales puede hacer un aumento hasta de 100.000 veces. Quiere decir que el microscopio electrónico es una herramienta solamente para los laboratorios porque es un instrumento extremadamente caro. Y además tiene un gran defecto. El microscopio electrónico no trabaja por reflexión, trabaja por transparencia. Entonces, el trabajo de preparación de la muestra es inmensamente especializado, es extremadamente caro, requiere que sea practicado por técnicos muy calificados y con una gran experiencia. Bien, por eso es que es un instrumento que está limitado solo a los laboratorios. En las acerías se usa el microscopio, ¿no es verdad? Óptico. No es el que está formado por bancos ópticos. Bien, muchachos, nada más por hoy. Ya les he pasado, les comento, vamos a hacer escape. Les comento que vamos a dar un tema más la semana que viene. Vamos a dar el tema de ensayo de tracción. Ya les he pasado los dos primeros apuntes. Les he pasado el tema de introducción, el tema de espectrología. Hoy apenas termina la clase les voy a pasar este tema y la semana que viene les voy a pasar el tema de la próxima clase que va a ser el tema de tracción. Y luego en la segunda quincena de este mes, creo que la semana del 13, daremos un examen. Bien. A ustedes me va a llevar un tiempo considerable tomarlo porque son 76. Vamos a ocupar los días miércoles y los días jueves para tomar examen. El examen consiste que yo les paso, digamos, esta diapositiva y ustedes me la explican. Me dicen, bueno, corresponde a la observación que el microscopio es así, de que esta parte de la derecha, los granos se ven negritos por tal razón. El viaje de los ¿cómo se llama? De la luz
o de los rayos luminosos es así, chocan contra la parte verdecita, la chapa verdecita de la frontera de grano, porque la frontera de grano fue comida por el reactivo. ¿No? Le paso cualquiera de las cosas. Este es el microscopio metalográfico, me van a decir ustedes. O sea, le voy a pasar cosas de los apuntes, de la información que le estoy pasando a ustedes. No cosas extrañas. Va a ser virtual, va a ser Zoom 1 por 1. Quiere decir que le voy a hacer un cronograma. Normalmente a ustedes me va a llevar a tomarle entre 2 y 3 días. Voy a emplear en tomarle el primer examen a ustedes. Y entonces yo hago un cronograma y donde cada uno de ustedes tiene entre 15 y 20 minutos para que yo de un tema les muestre algo, ustedes me responden, les muestre algo de otro tema, ustedes me responden. De repente hay algunos que en 10 minutos ya están. Ya yo tengo una idea si leyeron, si se interesaron en la materia o se dedicaron a la parranda. Es personal, 1 por 1 voy tomando, normalmente tomo cerca de 30 por día. Bien, entonces vamos a emplear los días miércoles y jueves. Voy a hacer un cronograma y le estoy advirtiendo desde ahora para que se vayan anotando en su agenda y haciéndose espacio. De repente a algunos les toca a las 8, a otros les toca a las 2 de la tarde, a otros a las 10:30, y tienen que necesariamente asistir en la hora que el cronograma marca. Bien, el examen es para el que estudia son 5 o 10 minutos. Los chicos que estudian lo atropellan a uno tratando de decir lo que saben. Esto tiene es un gran ejercicio, especialmente para estudiantes de ingeniería, porque los estudiantes de ingeniería saben mucho, pero no saben decir lo que saben. El ingeniero es boca dura. No es como el médico o el licenciado que enseguida se la charla, o lo peor, el abogado. Tienen un manejo verbal del idioma increíble. El ingeniero no sabe absolutamente decir lo que sabe. Y si sabe, lo dice en forma chuta. No tiene los términos necesarios para decir las cosas. ¿No es verdad? Además usa términos bruscos. Esto es hablando idioma técnico. Tienen que referirse y explicar algo con idioma técnico. No es decir, ñequi lo puse quizás, hizo esto, ¡pum!, se cayó. Nada de eso. Tienen que decir con las palabras técnicas. Y eso es una cosa que deben ejercitar porque van a comandar grupos de trabajo. El ingeniero comanda grupos grandes de trabajo, es el instructor. Y si no sabe referirse con términos técnicos a la gente que está a su cargo, entonces va a indicar mal el trabajo. Indica mal el trabajo del ingeniero, sale mal. Quien tiene la culpa no es el operario, sino el ingeniero, porque tiene la lengua chuta. Y esto es un ejercicio para ustedes, para que ustedes puedan el día de mañana, ¿no es verdad?, tener una voz de alerta para que puedan expresarse de forma correcta. No le tengan miedo, siempre. Cuando es presencial, tema por tema les voy tomando, les tengo paciencia para que vayan acumulando la materia. Vamos a dar los exámenes. Vuelvo a repetir, la semana, ahorita voy a ver mi calendario, les voy anunciando desde ahora. La semana, a ver el calendario, aquí está el calendario. La semana, sí, del 13 al 19, daremos, porque la próxima clase vamos a dar el ensayo de tracción. Quedan cordialmente invitados, chicos, ya la información la tienen, vayan leyéndola. Le voy a tomar lista y